Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Aquí está haciendo un clima ya primaveral, a pesar que hay 0 grados. Nuestro programa de hoy: Colombia, democracia en peligro y La Guajira espera salvación. Vamos a hacer un programa a dos, es decir, dos temas en uno, con el país Colombia, allá en Sudamérica. Para hablar de este importante tema, democracia en peligro, y también de La Guajira espera salvación, hemos invitado a Luis Fernando Lobo. Él es activista, líder social y político, militante de la Unión Patriótica y diputado del Pacto Histórico en la Asamblea Departamental de La Guajira, allá arriba en la península donde comienza Colombia. Luis Fernando, buenos días allá, gusto en saludarte, buenas tardes aquí en Europa. ¿Cómo está La Guajira? Señor Eliezer, muy buenas tardes, muy buenos días para quienes nos escuchen, dependiendo del horario del mundo. Saludo a todo el público en Colombia, pero también a a todo el público hispano que nos pueda ver en esta conversación que vamos a tener. Gracias, Luis Fernando. Placer para nosotros y felicitarte, uno de los diputados más jóvenes del departamento de La Guajira, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero digamos, la novedad más que en el ejercicio de la edad está en el pensamiento político, el hecho de que en departamentos donde históricamente ha gobernado los sectores tradicionales, que lleguemos a espacios de representatividad, sectores alternativos, con pensamiento distinto, demócrata, de izquierda, es sin duda una novedad y un hecho histórico que hay que tratar de seguir profundizando para el equilibrio y el desarrollo de nuestro país. Así es. Bueno, comencemos. La primera parte, la democracia en Colombia está en peligro. Se habla de un golpe blando, un golpe de Estado, cosas que hemos venido aquí en este programa desde hace casi un año atrás, lo veníamos advirtiendo, lo veníamos alertando. Mucha gente decía que es mentira, pero bueno, desde que el pacto histórico ganó la presidencia en Colombia con Gustavo Petro y Francia Márquez, la derecha, ojo, no solo colombiana, sino coordinada con la parte internacional, comenzaron a desarrollar y combinar unas estrategias y tácticas con el fin de desestabilizar este gobierno popular, donde los grandes poderes económicos ordenan, la vieja clase politiquera corrupta y bandida planean, los grandes medios de comunicación y algunos periodistas al servicio de esa clase corrupta, bandida, politiquera, están ambientándola a través de los medios, incluso hasta con fake news. Y la derecha judicial está ejecutando, está construyendo y amarrando expedientes amañados, y desde lo jurídico entraban los planes del gobierno para que éste no ayude al pueblo, y lo peor, lo más grave, también procuran levantar procesos contra el mismo Gustavo Petro y sus funcionarios a fin de dar un golpe blando en Colombia. Sí, señor, golpe de Estado blando, donde el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello y los grandes medios de comunicación del país están inmersos. Esto no es algo nuevo, ya que ha venido sucediendo en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, Perú, entre otros países allá en Latinoamérica. Ante esto, el propio presidente Gustavo Petro la semana pasada ha hecho un llamado al pueblo a salir a las calles a defender la democracia. Golpe de Estado blando, fiscal Barbosa, la procuradora Cabello, los grandes medios de comunicación y algunos periodistas que yo les llamo terroristas de la información, porque se dedican es a generar caos, preocupación, incluso noticias falsas, y a estar mintiéndole al país. Luis Fernando Lobo, usted que es dirigente del departamento de La Guajira, ¿cómo ve la situación hoy en Colombia? ¿Es cierto o no es cierto lo que está ocurriendo o lo que se viene advirtiendo? Por supuesto que sí, lo que hemos venido notando es que aunque se cambien las formas, el método sigue siendo el mismo. Si bien es cierto que en la década del 60, el 40, 50, donde hubo
una explosión de gobiernos democráticos en América Latina que no precisamente eran de izquierda, sino que tenían como propósito profundizar la democracia o expresiones democráticas en América Latina que dieron como desarrollo una primavera que llegó hasta finales de los 80. La manera de socavar esa primavera, ese propósito democrático, era sencillamente utilizar la represión militar para poder cortar con la posibilidad de que América Latina pudiera autodeterminarse o profundizar elementos democráticos, constitucionales o de participación de la ciudadanía. La primavera en Colombia llegó un poco tardía, ¿no? 30 años, 40 años después que en el resto de América Latina, con Gustavo Petro. Y lo que ha venido sucediendo en un país que por supuesto es muy sangriento es que los sectores tradicionales de derecha que se resisten a cambios profundos democráticos impliquen la posibilidad de transformar nuestro país, porque para nosotros tal vez la revolución radica en el ejercicio de que hagamos eh, posible los desarrollos incluso del mismo capital moderno frente a un latifundio o una sociedad que es semifeudal y colonial. Entonces el desarrollo natural de las sociedades capitalistas en nuestro país no se ha dado. Con la llegada de Gustavo Petro y la democratización de la tierra, el acceso a la educación, el fortalecimiento de la salud, son motores claves para el desarrollo incluso capitalista, pero también humano, de gran parte de la sociedad, pues hay un sector que gobernó o que tiene un poder económico que responde a aquel estilo que sin duda se resiste. Entonces no aplican hoy la fuerza militar como se hizo hace 40 años. Lo que se aplica es otras formas o otras manifestaciones de poder establecer unos nuevos tipos de golpe de Estado. Ya no queda tan bien o es tan presentable aniquilar físicamente al contradictor. Entonces, se aniquila a través de los medios de comunicación, estableciendo fake news, noticias que no van acorde a la realidad, se procura que el gobierno pierda legitimidad, descontextualizar las políticas que el gobierno viene liderando, mientras que por otro lado las cortes o la fiscalía, que son elementos profundos de la democracia, que introdujo pues los sectores alternativos en el poder, son utilizados ahora para, digamos, desequilibrar el Estado eh, a través de jueces o de posiciones políticas. Digamos, se utiliza la justicia como un instrumento o elemento político que permita desestabilizar a quien gobierna. Entonces, hoy estamos, digamos, en un asedio que no corresponde exclusivamente al fiscal, sino a varios componentes de la sociedad y de las instituciones que están en contra del gobierno. Lo otro es que en el marco que siempre se ha respetado el ejercicio del equilibrio de poder, se debió haber nombrado fiscal por parte de la terna que presentó el presidente y eso se va a dilatar lo más que se pueda. Entonces, mientras que eso se dilata, digamos que en un país como Colombia, donde el presidente en términos conceptuales es un aforado que no puede ser investigado, en este caso el fiscal está investigando al presidente. Y no es que evitemos la investigación, lo que pasa es que legalmente, constitucionalmente no se puede, porque no se ha podido con los gobiernos de derecha que hasta ahora han gobernado en Colombia. Aún así el presidente ha dicho, me pueden investigar, no hay ningún problema, pero el asunto es que las pruebas que se presentan en contra del mismo, sin duda no dejan de ser un hecho político, más allá de elementos de justicia que permitan aclarar o esclarecer algunos problemas, digamos, de incompatibilidad legal o corrupción que tiene el gobierno, ¿no? Se está utilizando eso como un instrumento político que no se puede para sencillamente desestabilizar un gobierno y generar las condiciones para que se dé un golpe de Estado, que sin duda en Colombia también se coquetea con la posibilidad de que también sea militar. Pero estamos pues trabajando también con la posibilidad de que
nuevas expresiones de la sociedad civil emergen para poder defender un gobierno que la gente puso ahí para que hiciera esas transformaciones que está haciendo el gobierno de Petro. Entonces, hoy estamos ante un proceso de innovación frente a las formas, pero el método del golpe de Estado está supremamente claro. Eso sería terrible para la democracia de este país y sin duda profundizaría la violencia y la desigualdad que estamos intentando cerrar como brecha histórica, que sigue siendo una gran apuesta de nuestra sociedad para poder alcanzar la paz. Entonces parece ser que la guerra sigue siendo un negocio de la extrema derecha y los sectores que aún gobiernan este país. Eso básicamente es lo que está ocurriendo en Colombia. Es un golpe blando que no es tan blando. Diría yo que es un golpe muy fuerte de Estado, solo que con una forma o un estilo o un método distinto al que se ha ejercido antes. Luis Fernando Lobo, diputado del Pacto Histórico en el departamento de La Guajira, usted lo ha dicho muy clarito. En el exterior estamos conscientes que la derecha fascista, aliada con la derecha internacional en Colombia, están intentando generar un caos de todo tipo para generar en medio del caos, sacar provecho, porque usted lo acaba de decir y es una cosa real. A la derecha en Colombia no le interesa la paz, no ganan con la paz. La guerra es el negocio y eso es en todas partes. Luis Fernando, ante esta situación el presidente ya lo ha dicho, hay que salir a la calle, esto solamente lo salva el pueblo y mostrar que es el pueblo el que tiene el poder y el gobierno. Petro es una figura allí en la presidencia, pero el pueblo es el que lo escogió, lo eligió legítimamente. Ustedes como pueblo, como dirigentes, ¿qué piensan hacer o qué están haciendo ante esta situación? Bueno, para nosotros frente a este hecho, ha sido histórico que la movilización social es un elemento de defensa, pero también de promoción de nuestras apuestas políticas. Nosotros no usamos las armas, nosotros no utilizamos la represión, sino que utilizamos la calle, la movilización, el pensamiento diverso, la cultura, el arte, la música, la apuesta, la propuesta política en la calle para poder manifestar como un ejercicio de poder la legitimidad de lo que nosotros representamos. En este sentido, el presidente ha convocado movilizaciones que se van a dar el día 8, es decir, como en cuatro días. Nosotros en el departamento de La Guajira, como en el resto de Colombia, vamos a establecer escenarios de movilización para exigir el nombramiento del fiscal en el marco de la orientación y la ruta constitucional que establece eso, y la defensa de un gobierno al cual se le han cortado todas las posibilidades de ejecución frente a sus apuestas gubernamentales. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, que cuando los gobiernos de izquierda llegan al poder, rompen con la democracia porque quieren establecer un monopolio sobre las fuerzas que conforman el Estado. En este caso, el legislativo, la judicial y el ejecutivo. Pero en el caso de Colombia ha sido al revés. El sabotaje viene del legislativo, viene del judicial y del cuarto poder, que es la comunicación. Entonces no nos queda de otra que convocar al constituyente primario, que son los ciudadanos, ciudadanas, personas, organizaciones de base sociales, afrodescendientes, sindicales, juventudes, que se manifiesten en la calle para poder rodear el gobierno. Pues la gente va a estar en la calle, la gente vuelve a la calle, vamos a mantener una movilización constante y consciente que no se suscribe exclusivamente a la calle, ni a las marchas, ni a las protestas, sino que se suscribe también a todos los escenarios movilizadores donde podamos ejercer la defensa de nuestras puestas. Este es un gobierno que está en movilización constante porque está tratando de empoderar a los sectores que han sido históricamente excluidos y que no habían participado en la política. El 8 sencillamente es una manifestación, nos movilizamos, pero nos estamos organizando de todas las perspectivas para que desde la base social tengamos una capacidad de reacción
en el marco de los elementos constitucionales que impidan también la posibilidad de que otros sectores que quieren aniquilar los avances sociales a los que ha llegado este gobierno en casi 2 años no se puedan revertir. La idea es que los podamos profundizar. Estamos en una contradicción constante contra quienes aún hoy ostentan el poder y que incluso siguen siendo parte del gobierno, porque gran parte del gobierno sigue estando cooptada por funcionarios que se resisten a la posibilidad de ese cambio. Así que en ese ejercicio vamos. Colombia nos ha costado mucho porque no tenemos tradición de gobiernos alternativos. No es como en otros países de América Latina que han repetido varias veces gobiernos alternativos, para nosotros el primero. Y con ese primero estamos tratando de luchar para que por lo menos algunas de sus apuestas fundamentales se puedan materializar. ¿Dónde se define eso? En la calle. La calle es el elemento fundamental y la movilización para que nosotros podamos seguir avanzando. La profundidad de lo que nos hemos propuesto dependerá de nuestra capacidad de movilización. Y está fuerte, debe ser más grande, pero todavía sobrevive en nosotros la posibilidad de defender a través de la movilización las apuestas del gobierno. Luis Fernando, en esta parte del programa, para irnos después al departamento de La Guajira, ¿cuál es el mensaje en torno a este tema de la democracia está en peligro en Colombia que usted le enviaría como mensaje a los colombianos en el exterior, a los pueblos del mundo, en el caso de lo que está ocurriendo en Colombia? Ha habido expresiones ya, Mélenchon en Francia, Irene en España, el Parlamento Europeo, algunos partidos democráticos y de izquierda en Europa se han pronunciado a favor de respetar la democracia en Colombia. Bien, yo creo que el deber de cualquier ciudadano del mundo debe ser respetar los acuerdos o los contratos sociales que se han establecido en las distintas sociedades. Nosotros tenemos una constitución que nos costó mucho parirla, hubo mucho muerto, mucha sangre, mucho conflicto para llegar a ella y esa constitución después de 30 años no se ha puesto en práctica. Es un gobierno que tiene como propósito materializarla, es decir, ninguna de las apuestas del presidente hoy son rumbo a ni siquiera se acerca a apuestas socialistas. Lo que está tratando es de profundizar los derechos fundamentales de la gente que ha sido históricamente excluida, como las del departamento de La Guajira. Entonces, digamos que siempre ha sido un elemento clave para poder garantizar las democracias emergentes en los países, las apuestas que se hagan desde otras latitudes del mundo. La presión internacional es clave para respetar la democracia. En otros momentos ha servido para hacer difusión de lo que ocurre en los territorios. Si no fuera por los organismos internacionales, tanto políticos como organizaciones de base y la ciudadanía en general que vive en otros lugares del mundo, nosotros no tuviéramos información sobre lo que ocurre en algunos países como de Oriente Medio, como lo que ocurre en Gaza, o lo que ocurre en Siria, o lo que ocurre en otros espacios, incluso de Europa Oriental o de Europa Occidental o de África y de América Latina. Entonces, es fundamental que a través de las voces que puedan magnificar lo que ocurre en Colombia, puedan contar lo que nos está pasando, para que los sectores o el mundo conozca lo que ocurre y de esa manera garantizar un poco que se respete la democracia en nuestro país y que las fuerzas represivas, violentas, que quieran romper con esa dinámica democrática, se vean acorraladas en términos comunicacionales, porque su información o la comunicación que utilizan está cooptada por un aparato tradicional que son los medios locales del país que se ponen en contra del gobierno, pero la objetividad de la opinión pública internacional puede servir para que exista un equilibrio con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Bueno, ahí está pues en esta primera parte del programa el concepto, los análisis, el llamado a salvar la democracia que está en peligro en Colombia, en SOS.
Y ahora sí, nos vamos con lo que tiene que ver con La Guajira. Luis Fernando, eh, ¿cómo está La Guajira hoy día? En torno a que sabemos que es una región rica, hermosa, bella, con gente muy entusiasta, muy humilde, también luchadora, acogedora y alegre, pero que también ha sido expoliada, explotada, abandonada durante muchísimos años por esos gobiernos de la derecha y que ahora el presidente Gustavo Petro le ha dedicado tiempo, dinero, espacio y todo lo que más podemos decir hacia ese territorio, hacia la Dama Guajira, pero que también hay que ser serios en decir que las instituciones judiciales le han metido trabas al palo de la rueda del desarrollo hacia La Guajira. Y eso ha retrasado varios programas que el presidente quiere y ha deseado hacer para tratar de salvar a La Guajira. Luis Fernando, cuéntanos, ¿cómo está esa situación? Bueno, el gobierno quiso a través de decreto de emergencia acelerar la posibilidad de implementar una transformación profunda en un departamento que no es para nada pobre, ¿no? El departamento de La Guajira es un departamento que se encuentra en unas condiciones geográficas y territoriales favorables para el gran capital transnacional, porque es un departamento que produce carbón, que produce gas, en términos de economía extractiva, pero también energía no convencional, produce energía eólica, solar, y eso da pie para profundizar la idea de exportar o explotar o producir la energía que tiene que ver con el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. En ese sentido, esas posibilidades que tiene el departamento de La Guajira lo convierten en un foco de intenciones económicas. ¿Quién se opone a eso? ¿Quién es digamos, el elemento que debilita la posibilidad de seguir exportando o explotando carbón o petróleo o gas en nuestro departamento? Pues son las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Frente a eso, lo que se ha hecho es excluirlas, aniquilarlas de manera sistemática durante años y someterlas a una hambruna, ¿no? Tiene que ver mucho con los intereses del capital que no han podido resolver el problema de la crisis porque no quieren. Lo que desean es que esa crisis se profundice y que las sociedades indígenas y afrodescendientes que de alguna manera conciben el desarrollo de otra forma y que quieren mayor participación puedan ser excluidas de esa dinámica y saqueadas. Ahí más o menos llevamos 40 años peleando eso. Llega un gobierno popular que establece un decreto que intenta reorientar eso, o sea, tener la posibilidad de que, como en el resto del país, donde constitucionalmente hay algunos derechos de avance o de avanzada, también se establezcan en La Guajira. Acceso al agua, la educación, la salud, la alimentación, elementos básicos para la vida. La Corte Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucionales, después otra corte, digamos otros magistrados, con otra intencionalidad tumban la posibilidad o la orden de la misma corte y terminan diciendo que el gobierno no puede establecer decretos para acelerar la intervención social y humanitaria de manera emergente sobre el departamento de La Guajira. Frente a eso, el gobierno hoy está buscando todos los caminos legales, después de haber tumbado los decretos que aceleraban la posibilidad de construir caminos, vías, hospitales, llevar alimentación, salud, educación a los territorios más abandonados. Hoy le corresponde hacerlo de otra forma. Si el gobierno está caminando alrededor de eso, con la inversión más grande que se ha hecho en nuestro departamento en los últimos 50 años, en la construcción de apuestas que permitan llevar agua a las comunidades, utilizar los ríos, utilizar múltiples soluciones de agua que tienen que ver con plantas desalinizadoras, agua dulce a través de ríos, carrotanques, bueyes, reservorios, de todo tipo. Se está trabajando en poder construir eso, construir vías, centros de salud. En ese sentido, pues está trabajando de manera decidida el gobierno, pero la vigencia del periodo constitucional implica que apenas son 4 años. Entonces,
resarcir una deuda histórica de 100 años en 4 años es un poco complicado, pero el gobierno está caminando, pero hay muchos actores, mucho poder, mucho dinero, poder económico, poder político, que quiere evitar que eso se materialice dentro de La Guajira, porque eso implicaría una gran transformación para un departamento de 1 millón de habitantes que se expone, según la UNESCO, según la Corte Interamericana, a una extinción masiva, así como van las cosas. A eso se le suma el cambio climático. Entonces, un departamento como La Guajira va a sentir más las olas de calor que en el resto del país, en el resto de América Latina, eh, y el gobierno se está anticipando a toda la crisis climática que está por venir y es clave para que el departamento de La Guajira no muera literalmente de hambre. Pues, en ese sentido, el gobierno está trabajando para profundizar los derechos adquiridos hace 30 años en la Constitución del 91, pero que nunca se habían materializado en nuestro territorio. En eso se trabaja constantemente, en eso estamos las fuerzas también populares y los sectores sociales y las credenciales que tenga el gobierno, que no son tantas, porque quienes gobiernan aquí todavía siguen siendo los sectores tradicionales que cotan a los sectores vulnerables, pero estamos trabajando y estamos convencidos que si este gobierno sigue en el poder, se van a poder superar gran parte de la crisis histórica que tiene este departamento. Luis Fernando, tradicionalmente hemos visto que las mafias politiqueras han gobernado en el departamento de La Guajira y que no les ha interesado sacar a La Guajira del ostracismo en que está y la mantienen con hambre, con sed, porque no les interesa, no es ganancia para esas mafias politiqueras. Ha habido cambios de gobiernos regionales ahora a partir del 1 de enero. Eh, ¿Qué ve usted en perspectiva con estos nuevos alcaldes, con el gobernador de turno? ¿Hay esperanza de que ahora sí ellos se pongan el overol y trabajen por los guajiros y dejen de estar pensando en los bolsillos de ellos y de sus amigotes y se preocupen más por el pueblo? Digamos que es un poco complicado, pero depende mucho de la capacidad organizativa que tengan los sectores sociales. Sin duda, la mayoría de los alcaldes y el gobernador pertenecen a los sectores tradicionales del poder. Es decir, no está dentro de su agenda la transformación y el cambio. Hacen parte de una dirigencia que lo que ha tratado es profundizar las desigualdades sociales. Pero la organización o el momento que estamos viviendo que empodera a los sectores sociales para reivindicar sus propias apuestas y sus propios intereses alrededor de mejores espacios organizativos, mejor interlocución con el gobierno. Entonces, tener parte del gobierno nacional puede implicar que esas fuerzas se fortalezcan y entren en un diálogo igualitario o de tú a tú o de pares con los gobernantes locales para poder definir algunas apuestas que nos permitan el desarrollo y el cambio. Eh, por otro lado, hay algunas credenciales en distintos espacios que permitan, digamos, servir de vocerías en favor de la gente en los escenarios en los que tradicionalmente no teníamos espacio. Entonces yo diría que hay mucha esperanza con lo que el gobierno nacional está haciendo, que sobre todo está empoderando a los sectores sociales y populares para que tengan un nuevo relacionamiento en los sectores hegemónicos de poder en el territorio. Y eso sin duda va a permitir que por lo menos se dé un equilibrio. No hay una dominación total, una cooptación de la base popular, sino que la base popular pueda también elementos de diálogo y de nivel de negociación con estos sectores tradicionales que permitan también aprovechar el poder local para ponerlo al servicio de los avances democráticos y de los derechos fundamentales. Luis Fernando, ¿cuál es el mensaje que usted le diría a sus paisanos, a nuestros coterráneos allí en La Guajira, ante tanto codeo, ante tantas ambiciones particulares, personalistas, y que piensen más en la parte de la sociedad, que de unirse, de dejar los egoísmos, buscar la solidaridad regional para sacar a La Guajira adelante? ¿Cuál es ese mensaje que usted le dejaría ya para ir cerrando el programa, Luis Fernando? Bueno, yo creo que
Digamos que lo que hay que definir el alcance de la unidad. Y la unidad eh, se debe hacer alrededor de unos criterios y de unos principios, de unas ideas fundamentales que tienen que ver con la protección de la vida. No hay ninguna posibilidad de unidad con aquellos que no promueven la vida. Por el contrario, hay que seguir profundizando la separación y lo que yo diría, la base sobre un sentido del conflicto social. Digamos que La Guajira necesita un periodo de mayor organización popular, de mayor conflictividad social, a través incluso del diálogo y de los mecanismos que ofrece hoy la Constitución, pero hay que profundizar aquellas contradicciones que nos permitan establecer sobre la sociedad el margen de lo que nos diferencia. Entonces hay gente que no está en favor de la vida y hay gente que sí está en favor de la vida. Todos aquellos que estén en favor de la vida deben de tener la madurez para poderse unir, independientemente de que tengan diferencias políticas o organizativas, que es normal que ocurra en cualquier parte del mundo. Esas diferencias pueden seguirse tramitando, no se posponen, pero alrededor de ellas deben de tenerse unos puntos de encuentro que deben ser bajo criterios que fundamenten la idea de la defensa de la vida. Alrededor de esa posibilidad, la unidad popular es clave para contraponerse a los que tienen los sectores de poder. Es decir, si bien es cierto que en la democracia o en las democracias que están en todo el cono sur, o en América Latina o en Colombia, el poder económico contra las elecciones y las instrumentaliza, juega con el hambre de la gente para poder llegar al poder. Eh, pero eso no quiere decir que la misma gente no puede organizarse a través de la democracia participativa y profundizar esos elementos para también estar en un estado de negociación constante con los sectores tradicionales que desestimule su poder totalizador, sí, y pro- pro- propenda por un ejercicio democrático más igualitario. Entonces nosotros, por un lado, estamos promoviendo la unidad, construcción de mejores escenarios de interlocución de los sectores populares, pero por otro lado, estamos promoviendo profundizar las contradicciones con aquellos que no están a favor de la vida. Bueno, ahí está pues el análisis que nos ha hecho también Luis Fernando Lobo, líder en el departamento de La Guajira, además es diputado en la Asamblea Departamental sobre su región. Luis Fernando, agradecerte altamente tu tiempo, tu gentileza por atendernos y te hemos hecho madrugar allá en Colombia, por darnos esas dos explicaciones sobre lo que está ocurriendo en Colombia y lo que está ocurriendo en el departamento de La Guajira. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos van a ver en Colombia, en el departamento de La Guajira, mi región, y en todo el mundo hispano, sea que vivan en América Latina o en Europa, o en Estados Unidos, o incluso en África o Asia. Un saludo y aquí estamos en la construcción de un mundo mejor. Gracias. Luis Fernando Lobo, activista, líder social y político militante de la Unión Patriótica y diputado del Pacto Histórico en la Asamblea Departamental de La Guajira, hoy en nuestro programa que lo hemos denominado Colombia Democracia en Peligro y La Guajira espera salvación. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación, emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.